Buenas tardes. Hoy vamos a hacer una pequeña charla sobre la introducción de la medicina tradicional china. Normalmente hacemos desde la teoría básica y luego unos conceptos fundamentales de la MTC y luego por último hablamos de los tratamientos, es decir, las terapias que utilizamos, pero hoy voy a hacer poco a contrario. Primero vamos a hacer primero los tratamientos y luego vamos a introducir los conceptos básicos de la MTC, ¿vale? Pues muy bienvenidos, bienvenidas a esta charla, ¿vale? Podéis observar en la diapositiva que hay 3, 4 fotos arriba, ¿vale? Podemos ver que son las terapias, es decir, las herramientas principales que tenemos en la MTC, ¿vale? Que podéis ver que son unas hierbas, que son las materias médicas, y luego se puede preparar una decocción, que es la fitoterapia, son las fórmulas, es de la prescripción. Y la tercera es acupuntura, creo que se conoce todo el mundo, está muy de moda y también es una terapia muy, muy famosa de medicina china. Y por último vemos que es la moxa, es la moxibustión, ¿vale? También solemos combinar con la terapia de acupuntura. Entonces esos son principios, tratamientos de la MTC. Y en esta imagen podemos ver que digamos, el dibujo de la publicación de un documental que habla de las hierbas de medicina china. Podemos observar que por un lado tiene una montaña, que hay una persona que va a subir la montaña para encontrar las hierbas, ¿vale? Que son silvestres. Y por otro lado vemos que en forma de la montaña están los cajones, es decir, esos son los cajones que guardamos las materias médicas. Entonces, que tiene una imagen de la naturaleza y luego de digamos, la aplicación en la realidad que utilizamos para guardar las hierbas. Y luego en siguiente es la misma foto que hemos visto antes, que son los tratamientos principales de medicina tradicional china. Podemos ver que por una parte que son las hierbas de la fitoterapia y luego tenemos acupuntura y moxibustión. También son todos son los tratamientos integrados que vamos a estudiar. Pues si queréis venir a estudiar la medicina china, es decir, en 4 años como una carrera, también vamos a aprender todas esas técnicas. Claro, eso es el último paso cuando llegamos a tratamiento integrados de medicina china. En principio vamos a ver los métodos de diagnóstico de medicina china primero. Es decir, para llegar a los tratamientos integrados de la MTC, primero necesitamos los principios terapéuticos y antes de llegar a esto necesitamos un diagnóstico. Es diferente que la medicina occidental, porque en medicina occidental habrá que hacer análisis, hay que hacer exploraciones, necesita los informes, todos los resultados para diagnosticar una patología, una enfermedad. En medicina china, los métodos que utilizamos son estos cuatro métodos que se llaman, ¿vale? Que son observación o inspección, auscultación y olfacción, es decir, tiene dos aspectos de escuchar y de oler. E interrogatorio, en ese punto se coincide con medicina occidental, pero tenemos nuestros detalles de técnicas de interrogatorios. También está bajado de la filosofía y la teoría de medicina china. Y por último tenemos el pulso y la palpación. Sobre todo el pulso es lo más característico de medicina china. Es decir, cualquier persona que no tenga ni idea de medicina china, incluso los chinos, pero tomar el pulso o si da una imagen
te palpar el pulso, todo el mundo se va a enterar. Eso es de medicina china, ¿vale? Entonces es muy característico. Entonces eso también son lo que vamos a aprender. Eso será en primer año, el diagnóstico de medicina china, ¿vale? Enseguida vamos a ver, como hemos dicho que tenemos 4 métodos. Entonces, ¿qué vamos a observar? Vamos a hablar primero lo de observación o lo de inspección, que vamos a observar. En una parte muy, muy importante, muy, muy característico, es observación de la lengua, ¿vale? Observación de la lengua. Entonces, observando la lengua, ¿qué información nos puede ofrecer? ¿Vale? La lengua podemos decir que es una parte del cuerpo que está dentro de la boca, normalmente está dentro de la boca, pero la podemos sacar para afuera. Entonces, según la teoría de medicina china, dependiendo de en qué zona de la lengua que se corresponde con un órgano, podemos ver la punta de la lengua está relacionado con el corazón, pero un poquito más para atrás el pulmón y el centro de la lengua está relacionado con vaso estómago a los 2 lados laterales de la lengua, está relacionado con hígado y vesícula biliar y al fondo de la lengua el riñón. ¿Vale? Entonces, esas son las ideas, todos son ideas de medicina china, pero observando el color, la capa, el cuerpo de la lengua nos da información del estado de salud de un paciente. ¿Vale? Y luego las lenguas sublinguales también lo podemos observar. Y pongo el ejemplo para decir cuál es un fenómeno patógeno. Tenemos que saber cuál es la lengua normal, es decir, para ser relativamente sano o sana, cómo tiene que ser la lengua. Más o menos un color rosada, ¿vale? Con movilidad, con brillo, con consistencia, etcétera. Eso es el cuerpo de la lengua. Y luego la capa normalmente fina, blanca y tratada. Eh, algunos conceptos con raíz o que ponen pronóstico, todo eso es concepto de medicina china. Más adelante lo vamos a estudiar o explicárselo mejor. De momento solamente podéis quedar con la idea, una lengua rosada, una capa fina y blanca, eso es una lengua normal. Entonces ahora vamos a ver eh, si encontramos un caso o un paciente que no tiene la lengua normal, que es decir, si no está relativamente sano o sana, ¿qué ocurriría? ¿No? Por ejemplo, el cuerpo de la lengua, por ejemplo, en estas 3 fotos podemos observar el color de la lengua, no es tan rosada, sobre todo la última, ¿no? Se ve mejor. Ese tipo de lengua, aunque sea la segunda foto la lengua está más hinchada, incluso con marcas dentales, y la primera a lo mejor la punta está un poco rojizo, pero la última se ve mejor que es una lengua de color pálida, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos los significados clínicos de una lengua de color pálido. ¿Vale? Pues en principio será de insuficiencia y frío, sobre todo de insuficiencia de sangre, y también puede ser insuficiencia de qi yang, es decir, un síntoma o un signo clínico puede estar relacionado con diferentes significados. ¿Vale? En este caso, lo más común que podemos encontrar en la consulta será una insuficiencia de sangre, es decir, posiblemente este paciente tiene anemia. ¿Vale? Y luego también tenemos que ver las combinaciones, por ejemplo, la lengua pálida, si simplemente es pálida o está combinado con hinchada, húmeda o pálida seca, puede tener diferentes significados.
Y después de ver la observación de la lengua, que es muy característico de medicina china, y vamos a ver el otro, que es tomar el pulso. También es muy característico de medicina china. Es todo lo que vamos a profundizar, investigar, aprender muchísimo desde estos dos aspectos. Vale, entonces, en el método de diagnóstico de palpación, ¿qué vamos a palpar? Es decir, que palpamos todo esto: pulso, pies, extremidades, tórax, abdomen, puntos acupuncturales, incluso meridianos, etcétera. Solamente ahora vamos a concentrarnos en palpar el pulso, tomar el pulso, ¿vale? Tomar el pulso también es una gran curiosidad de los pacientes, que está tomándote el pulso, ¿no? Es de la pulsación, no tiene mucha idea de tomar el pulso. El pulso es parecido que la lengua, ¿vale? Simplemente tiene diferentes posiciones que se corresponden con los órganos. Más o menos es la misma idea que la lengua, lo que pasa son tres posiciones en cada mano y se diferencia entre mano izquierda y mano derecha y se corresponde con diferentes órganos. Por ejemplo, el mano izquierda se corresponde con el corazón, hígado, riñón, y el mano derecha con el pulmón paso y el sanjiao, etc. ¿Vale? Entonces, la idea. Claro, luego habrá que aprender cómo son las posiciones, es decir, la localización de las tres posiciones en ambas manos, y luego cómo se tomaría el pulso, ¿vale? Cómo se colocan nuestros dedos en estas posiciones, y luego para el pulso, para tomar el pulso, qué fuerza tengo que utilizar, y cómo lo hacemos, ¿no? Eso sí que hace falta aprenderlo y practicarlo mucho. Y luego vamos a explicar un poquito a través de tomar pulso qué información podemos recibir, ¿vale? Entonces, en el anterior podemos observar que el pulso que estamos tomando es la arteria radial, ¿vale? Que está al lado de la muñeca. Entonces, por una parte tenemos esa circulación de sangre que está circulando en las venas sanguíneas, ¿no? Y debajo de esa circulación, nosotros llamamos de chi sangre, de lo que lleva la energía, etcétera, todo eso se corresponde con una función de los órganos. Entonces está todo incluido, está todo relacionado, las funciones de los órganos con esa buena circulación de sangre, digamos, con fluidez, ¿vale? Con una velocidad normal, con una fuerza adecuada, etcétera. Entonces, como la de la lengua, el pulso hacemos lo mismo. Primero aprendemos, explicamos cuál es el pulso normal. El pulso es un poquito más complicado que la lengua porque es una sensación, cada uno tiene que sentirlo. Después de estudiar la teoría, habrá que practicar mucho y sentirlo. No es como la lengua, ¿no? La lengua tiene foto, se puede observar más directa. Y el pulso sí que habrá que practicar y tomarlo. Entonces tenemos dibujitos para ayudarnos a entender la profundidad del pulso y cómo era la onda de esa circulación sanguínea, etc. ¿Vale? Entonces, si fuera un pulso normal, está en profundidad, digamos, medio, es decir, no muy superficial ni muy profundo. Es decir, no es como si tú solamente coloca los dedos, ya se nota el pulso, eso sería superficial, o tampoco no tiene que apretar muchísimo hasta el hueso para que se note, para que lo notes, eso sería profundo. Entonces está circulando a nivel más o menos medio, ¿vale? Y luego con una frecuencia regular y constante, que no son irregulares, ¿vale? Y luego una velocidad ni muy rápido ni muy lento, ni muy fuerte ni muy débil.
¿vale? Y luego hay más detalles, por ejemplo, si palpa en las 3 posiciones a nivel profundo se nota, en la posición, la última posición se nota, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, más o menos es la idea de un pulso normal y luego vamos a ver un pulso, podría ser patógeno o también puede encontrar en casos concretos. Por ejemplo, este pulso que se llama pulso resbaladizo. ¿Qué significa desparadizo? Es decir, que viene, el pulso viene y se va suavemente, circulando con mucha fluidez. Entonces, para entender mejor cada pulso, su descripción, cada pulso se corresponde con una frase como si fuera poesía. Eso es, viene de las obras clásicas que hoy en día seguimos utilizándolas. Por ejemplo, para describir un pulso resbaladizo lo llamamos como perlas rodando en un plato de jade. Entonces, utilizáis un poco vuestra imaginación para sentir eh, digamos, estas perlas debajo de tus dedos, esa sensación, ¿vale? Entonces, es decir, el pulso tiene una forma redondeada, ¿vale? Que parece que se escapa debajo de tus dedos, no tiene una pulsación seca, ¿vale? Entonces vemos esa imagen y con la onda del pulso, todo eso es para ayudarnos a entender mejor cómo es el pulso. ¿Vale? Como hemos dicho, que puede ser patógeno y también puede ser un pulso normal en casos concretos. Perdón. En este caso, normalmente encontramos este pulso resbaladizo en síndromes de exceso, es decir, en casos de exceso en lugar de ser insuficiencia. Entonces, por ejemplo, acumulación de humedad, por ejemplo, en pacientes que tienen sobrepeso o obesidad, podemos encontrar en casos de calor o retención alimentarios, también podemos encontrar bastante. Y luego en los casos de las mujeres embarazadas también tiene este pulso. Y en los jóvenes fuertes, físicamente fuertes, también podemos encontrar este pulso. Podéis entender por qué. Eso porque lleva una energía con abundancia, entonces circula bien la sangre, por eso te muestra este pulso también. Y luego vamos a ver otro pulso que es al contrario que era anterior, el resbaladizo. Vamos a ver este que es pulso rugoso, ¿vale? Pulso rugoso. Esto se llama soma, es decir, la poesía dice como un cuchillo pequeño raspando la corteza fresca de una caña de bambú. Es decir, esa sensación de que va, no, que no tiene esa sensación de fluidez ni ásperos, tanto a llegar como a irse, y la onda y la fuerza es irregular, es un poco esa sensación un poco desagradable cuando tú estás raspando eh, la corteza de bambú, ¿vale? Entonces es totalmente al contrario que el pulso anterior, ¿vale? Entonces la onda también se desplaza vertical y no horizontalmente y puede cambiar de su calidad y fuerza mientras se parpa, ¿vale? Y este es igual. También puede llegar a ser ligeramente lento o puede ser lo normal. Eso es cuando falta la fluidez de la circulación sanguínea. Entonces podemos encontrar este pulso. ¿Vale? Dependiendo si es rugoso débil o rugoso fuerte, es decir, las combinaciones podemos encontrar en diferentes casos. ¿Vale? Entonces, para que lo veáis, que los pulsos, como lo describimos, cómo lo explicamos y cuáles los significados en el momento de hacer diagnóstico. ¿Vale? Ahora podéis parecer un poco complicado y difícil, pero no pasa nada, simplemente es para dar una imagen. Vale, y aquí, como hemos dicho, tenemos 4 métodos de diagnóstico. Primera observación, ves que tiene un ojo
Debajo es un instrumento para moler las hierbas y luego tenemos lo de escuchar o oír esa parte. Podéis ver esa hierba que tiene la forma de oreja, ¿vale? Que es reishi, no sé si lo conocéis, es un tipo de hierbas muy buena para regular funciones inmunológicas. Es un tipo de hongo. Y luego lo de interrogatorio, ¿ves? Que utilizamos una hoja que tiene forma de labios, de preguntar, interrogatorios. Y por último tenemos lo de parpar y tomar el pulso. También es una hierba, que es un tipo de huanglien. Tiene esa forma de mano, como de mano, y se pone esa forma como si fuera estar palpando el pulso. Eso son simplemente para que lo queráis un poco de la idea, que hemos hablado de los 4 métodos de diagnóstico de MDC. Y desde ahí vamos a analizar todos los datos que hemos cogido y llegamos a lo más importante o digamos lo más característica de medicina china. Es el Bianzhengluenzhi, que significa diferenciación del síndrome y diferenciación de los síntomas y discusión de los tratamientos. Os voy a explicar un poquito mejor sobre este concepto. Es decir, en medicina china, el síndrome que se llama Cheng. El síndrome es muy, muy importante porque en la misma patología, si tiene diferentes síndromes, utilizamos diferentes tratamientos. Y al contrario, si son diferentes patologías, pero si comparten el mismo síndrome, podemos utilizar el mismo principio terapéuticos. No sé si me explico. No es como medicina occidental, en muchos casos, pues si tiene acidez, ardor, problemas digestivos, etcétera, a todo el mundo va a mandar el omeprazol, da igual que es por diferentes fuentes o causas de esa molestia. Y los de dolor de cabeza también lo mismo. Es decir, medicina china eh, tiene sus tratamientos mucho más personalizados. Por ejemplo, por eso tiene muchas ventajas en tratar patologías y enfermedades complejas y crónicas, ¿vale? Por este punto. Entonces, para que lo intentáis, la parte de diferenciación de síndrome, ponemos un ejemplo como gastralgia, dolor de estómago. Podemos ver que según la sintomatología principal y la lengua y pulso, antes como hemos explicado, son las dos partes muy, muy importantes, ¿vale? Dependiendo qué tipo de dolor es y luego después pues, si tiene vómitos, si tiene náusea, pues si se empeora el dolor con palpación o si no tiene mucho apetito, etcétera, y luego lengua y pulso. Después de todo, analizar todos estos datos, tenemos diferentes síndromes. Aquí podemos ver, hay un síndrome de acumulación alimentario, hay síndrome de estasis de sangre en estómago o síndrome de insuficiencia de estómago, etcétera. Son diferentes síndromes, ¿vale? Vamos a ver si fuera el primer síndrome de acumulación alimentario, ¿vale? Podemos ver que si el síndrome son diferentes, los principios terapéuticos son diferentes. Y desde ahí los tratamientos, es decir, los tratamientos son distintos, ¿vale? Aunque en los 3 casos son gastralgia, pero son de diferentes síndromes y los tratamientos son diferentes. ¿Veis? Que si es para acumulación alimentaria, utilizamos la píldora para preservar la armonía y si fuera otros síndromes, tenemos otros tipos de tratamientos, ¿vale? Entonces, eso quiero decir que son tratamientos muy personalizados, aunque sea de la misma patología, ¿vale? Y concentramos en el síndrome. Eso primero, lo que hemos dicho, aunque sea de la misma patología, son de diferentes síndromes y tenemos diferentes tratamientos. Ahora vamos a ver lo que hemos dicho antes, que si son de diferentes patologías, pero si comparte el mismo síndrome, podríamos utilizar el mismo tratamiento. Por ejemplo, según los diagnósticos, podemos ver un poco la relación entre diagnósticos de medicina china y medicina occidental, ¿no? En las
patologías o en las enfermedades como síndrome de colon irritable, insomnio o depresión postinfarto. En las tres patologías, si es por el síndrome de estancamiento de hígado, hay uno que lo tiene todo en común, podemos aplicar los principios terapéuticos parecidos, es decir, para desbloquear el hígado. ¿Vale? Entonces, más o menos el concepto, espero que hayáis entendido un poco la idea. Es decir, el síndrome es lo más importante. Y claro, ahora como hemos visto los tratamientos, los métodos de diagnóstico y luego la diferencia en el síndrome, la discusión de tratamiento, etcétera, ahora sí que vamos a introducir un poquito la teoría básica de medicina china. ¿Vale? Primero vamos a ver esta imagen. Creo que a todo el mundo lo conoce un poquito. Podemos decir que es una imagen de Tai Chi, es una imagen de Yin y Yang. Sí, todos son correctos. Es decir, que podemos ver, hay dos partes, una parte negro, otra parte blanco, que dentro de negro hay un puntito blanco, dentro de blanco hay un puntito negro. Y si lo imaginamos un poquito, está circulando eh, en el, digamos, como como el sentido del reloj, ¿vale? Que está moviendo, se está moviendo las dos energías continuamente, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la teoría de Yin y Yang? Digamos que viene de la filosofía antigua china, sobre todo del taoísmo y de mucha cultura china. ¿Vale? Podemos decir que son dos fenómenos de fuerzas opuestas, complementarias, dinámicas, transmutables, interdependientes y relativas. Es decir, siempre yin y yang, cuando hablamos de ese concepto, siempre son dos cosas, siempre hay dos cosas. Relativismo, es decir, siempre hay dos cosas. No puede decir la mesa o la silla, tiene que ser cosas que es relativas. Por ejemplo, ahí ponemos ejemplos muy obvios, lo de la tierra, cielo, noche, día, o frío, calor, ¿no? Material, energía, ¿vale? O acción de nutrir, o más bien generar, activar, mover, ¿vale? Todos son conceptos relativos. Por ejemplo, si vamos a decir un vasito de agua, claro, podemos decir si es de temperatura 60 o 30, eso sí, pero no podemos poner este concepto o esta característica de cosas que no tiene relaciones, como silla o mesa, eso no se puede, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar a esa teoría sobre todo las leyes de relaciones entre yin y yang, todo esto lo vamos a aplicar en medicina china. Bueno, se puede aplicar en muchos aspectos, ¿no? Y lo que vamos a hacer es aplicar en medicina china. Entonces podemos aplicar en todas las partes, por ejemplo, la anatomía, ¿vale? Podemos decir, bueno, la cabeza es más yang y los pies es más yin, porque la cabeza está arriba, ¿vale? Cerca de cielo, de la tierra, los pies están tocando la tierra. Y eh, digamos, nuestra espalda normalmente está atando al sol, entonces es más yang, y luego el tórax, abdomen, esa parte es más yin, ¿vale? Y luego, claro, cintura hacia arriba, cintura hacia abajo, todo lo podemos dividir como con el concepto de la teoría de Yin Yang, ¿vale? Y luego en la fisiología, patología, diagnóstico, todo lo utilizamos. Y luego, muy importante, en tratamiento o los principios terapéuticos, regular o equilibrar entre Yin y Yang.
Eso será el principio general de todos los tratamientos. Si hay una patología o si lo que encontramos porque se enferma, porque no se encuentra bien, hay un equilibrio. Hay un equilibrio entre yin y yang. Eso es lo principal. Luego hay más detalles. Entonces lo que intentamos hacer es volver a conseguir ese equilibrio. ¿Vale? Eso es la aplicación de la teoría yin y yang. Aquí también podemos ver un poco, primero la salud, digamos, tiene un espacio, tiene un rango, no es decir, tiene salud solamente es un punto, tiene que ser 100 o si 99 ya no tiene salud, no es así. Entonces para llegar, el salud tiene un rango y luego si tiene acceso o insuficiencia, podemos ver que lo que pasa, ¿vale? Si pasa un poquito, si pasa un poquito, no, si está moviendo dentro de ese rango, aunque el yin y yang no está totalmente en la misma línea, no pasa nada, está dentro del rango y se puede considerar como un equilibrio, ¿vale? Pero si sube más, el yang desde ahí sí que ha superado ese rango y sí que tiene un exceso, ¿vale? Y si sube más el yin, también puede tener exceso del yin y luego cuando baja, también podemos ver que tiene insuficiencia. Cuando baja, bueno, ahí no se ve muy bien, pero cuando se baja hacia la línea, hasta insuficiencia, puede tener insuficiencia de yin o insuficiencia de yang. Eso más o menos es la idea, lo que cuando hacemos diagnósticos, exceso, insuficiencia, yin y yang, calor, frío, ¿vale? Y seguimos. Vamos a ver un poquito de los 5 elementos. Entonces, normalmente después de estudiar la teoría de Yin Yang, vamos a estudiar la teoría de los 5 elementos. Es diferente que los 5 elementos griegos, ¿vale? Esto es de medicina china. Entonces, el orden, normalmente hablamos el orden, empieza por madera, madera, fuego, tierra, metal, agua. Más adelante podéis aprender eh, los nombres en chino también, que son más fáciles, ¿vale? Entonces, entre estos 5 elementos, tiene sus normas, sus reglas de generación, ¿vale? De control, de diferentes aplicaciones que se relacionan no solamente con nuestra salud, también con las estaciones, con las emociones, con los colores, etcétera, etcétera. Por eso es muy con los órganos, obviamente. Entonces, es muy importante esa teoría. Aquí podemos ver que la madera pues, se corresponde con la primavera y luego la generación, la madera genera fuego. ¿Vale? Podéis pensar por qué, porque la madera puede generar fuego, porque antiguamente lo utilizamos para conseguir fuego con la madera, ¿no? Y luego el fuego genera la tierra genera el metal genera agua, agua genera madera. Y luego también tiene control, es decir, la metal puede contra la tierra, entonces según estas flechas, que son las contras, fuego contra metal, metal contra madera, agua contra fuego, y ¿qué me falta? Y ya está, estos cinco reglas de contra, y luego tiene la generación y luego tiene diferentes relaciones entre los 5 elementos y aquí vemos un poco sus características, es decir, digamos, eh, es un concepto bastante común en medicina china, o mejor dicho, la filosofía, es decir, utilizamos los fenómenos de la naturaleza y luego para simular a nuestro cuerpo, a la salud, a ver las patologías, a ver los factores patógenos y sus evoluciones, desarrollos, desencadenamientos, etcétera, ¿vale? Entonces, por eso es una medicina muy antigua. Entonces, eso es decir, las cosas, los fenómenos, o los que tienen
características de crecimiento, ascenso, desbloqueo y la extensión. Esto es madera, ¿vale? Entonces, luego vemos la relación entre madera, cuáles los fenómenos que se corresponden, ¿no? Y luego los de fuego, tierra, metal, agua, cada uno tiene sus características. Entonces, es la aplicación. Por ejemplo, mira, aquí lo podemos ver, que son los órganos que se corresponden y luego son los orificios que se abren entre diferentes órganos. Aquí tenemos una tabla, ¿vale? Entonces, la estación, ponemos el ejemplo de madera, por ejemplo, la estación primavera, como hemos dicho, como hemos dicho, la madera, crecimiento, ascenso, desbloqueo y extensión. Pensamos en cómo es la primavera, ¿no? Y el color verde, el sabor ácido, el viento, ¿vale? El viento es el factor patógeno que se corresponde, el órgano es el hígado y luego con su pareja vesícula biliar y se abre su orificio en los ojos y se nutre los tendones y luego la emoción que se corresponde es el ira y el enfado. Entonces, podemos ver que cada elemento que se corresponde con una serie de fenómenos, ¿vale? No solamente la estación, el color, sabor, todo está relacionado, es decir, todo está dentro de la regla que hemos dicho de la agente de generación y luego de control, etcétera. Entonces, lo que podemos utilizar en la clínica es buscar nuestros principios terapéuticos, tratar patologías, ¿vale? O regular las emociones, mejorar de los sabores que nos beneficia nuestra salud, ¿vale? Después creo que no voy a seguir, más o menos la hemos visto hoy. eh, Desde el principio los tratamientos, los métodos de diagnóstico, los de las diferentes síndromes, lengua y pulso un poquito y luego la teoría básica de Yin Yang, de los 5 elementos, ¿vale? Más o menos, es decir, son los básicos, son fundamentales de la teoría básica de medicina china. Y luego, claro, una parte muy, muy importante es la acupuntura, también lo vamos a aprender muchísimo aquí, la acupuntura y luego la parte de fitoterapia también, pero lo que hemos visto con las hierbas, haciendo decocciones, esas plantas, etcétera. Y luego por el último año en cuartos tenemos todas son asignaturas prácticas, tipo medicina interna, ginecología, pediatría, etcétera. ¿Vale? Entonces, espero que habéis entendido un poquito de... A ver, eh, sí, espero que habéis entendido más o menos un poco la idea de medicina china y si tenéis preguntas me lo podéis hacer en el chat, ¿vale? Sobre la charla. Algún concepto puede ser que, no habéis visto, que es la primera vez que habéis escuchado y tal, pero simplemente quiero explicar un poco, digamos, la introducción de medicina china, ¿vale? Y luego, claro, para profundizar el aprendizaje sí que hay que estudiar mucho, pero, digamos, es una ciencia, es una medicina milenaria, eso ya, ya todos lo sabemos y es interesante, es muy interesante, es curiosa también, ¿vale? Y las ventajas creo que he explicado, es decir, los tratamientos, diagnóstico, desde diagnóstico y tratamientos personalizados, ¿vale? Entonces, si lo estudiamos bien, podemos tratar patologías complejas, complicadas, crónicas, ¿vale? Y podemos lograr buen resultado, eso sí o sí.
¿vale? Los que en medicina occidental no tienen mucho remedio porque tenemos un diferente sistema de diagnóstico. Ya habéis visto que hacemos a través de la sintomatología y luego lengua y pulso. Es decir, tenemos nuestro sistema de diagnóstico. ¿Vale? No hace falta esperar que salgan los análisis y exploraciones. Siempre viene, siempre si tiene informes para recomendar, siempre está bienvenido, pero es decir, en primer momento ya podemos planificar nuestro tratamiento, nuestro principio terapéuticos, ¿vale? Entonces eso es la ventaja que tenemos, ya hemos observado y también hemos demostrado durante el COVID, ¿vale? La medicina china que tiene esa ventaja de una reacción con mucha rapidez antes de investigar y confirmar cuál es la etiología, cuál es la fuente, ¿vale? Eh, si no tenéis preguntas, yo creo que lo podemos dejar aquí, la charla. No sé si habéis, no sé si os habéis gustado. Y sobre la escuela, si tenéis interés o curiosidad para pedir información, podéis poner contacto con nuestro director, Pablo, ¿vale? O si estáis por Valencia o cerca, podéis venir a visitar la escuela y la clínica, ¿vale? Yo creo que ya está. Pues muchas gracias por venir y nos vemos a la próxima. Hasta luego.